¿Te sientes mal por la desaparición de Thalía? Quiero acercarme a su familia, pero no, ya no puedo porque están así pues, con la raya encima. Yo pienso que no les quiero ayudar, pero ahora me acerco, pero va a hacer. Primero sí me acercó a hablar con ellos. Ahora no puedo porque ya están ahí todos, ¿no? Está la prensa, todo, ya no quiero salir mucho en eso. ¿Tú quisieras que la encuentren? Claro, que no deseo mal a nadie, ¿no? Claro, que la encuentren. Estas fueron las declaraciones de Brian Romero, días antes de su confesión por el crimen que cometió quitándole la vida a Ruth Thalía, una joven que meses antes había participado en un programa de televisión revelando secretos de su vida, dejando en ridículo a Brian a nivel nacional. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes. Les doy la bienvenida a un nuevo caso y les pido que me acompañen a ver todos los detalles. Ruth Thalía Zayas Sánchez nació el 17 de noviembre de 1993, en la ciudad de Huancavelica, Perú. Su madre fue Vilma Sánchez, quien era una cantante folclórica, y su padre Leoncio Zayas, quien pertenecía a la agrupación de su esposa tocando el arpa. Ruth tenía dos hermanos, una de ellas era Eva Zayas y el otro Frank Zayas, quien era el menor. A la edad de 5 años, Ruth y su familia se mudaron de su ciudad natal a la capital de Perú, Lima, con la finalidad de buscar una vida mejor y mejorar las condiciones económicas. Es así que Ruth a los 18 años empieza a formarse profesionalmente, estudiando la carrera de Contabilidad y Finanzas en la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, con el objetivo de realizar su más grande sueño, el de tener un negocio propio, un spa, por lo que todo apuntaba que la formación que estaba recibiendo en Contabilidad y Finanzas era necesaria para un negocio exitoso. Ruth vivía en Lima, en el distrito de Lurigancho, Chosica, específicamente en el poblado de Huachipa. Era una joven vivaz, llena de sueños y aspiraciones. A su familia le decía que trabajaba en un call center, y todo el dinero que ganaba lo guardaba con esmero para invertir en su negocio soñado. Sin embargo, no todo era perfecto en su vida. Salía con un chico llamado Brian Romero Leiva, un mototaxista. La familia de Ruth no estaba nada feliz con esta relación, ya que consideraban a Brian un holgazán. Decían que no estudiaba y que se dedicaba solamente a beber alcohol. Durante esa época, Ruth se comenzó a mostrar cada vez más deseosa de ganar dinero. Era la oportunidad perfecta para presentarse en un programa en estreno de Perú, llamado El Valor de la Verdad, de la cadena televisiva Latina. Este formato había sido adaptado del programa británico Nada más que la verdad. Asimismo, el formato de este programa también se estrenó en Colombia y fue cancelado en 2007, debido a que una participante que se llevó $25,000 de premio declaró en vivo que había contratado a sicarios para quitarle la vida a su esposo, por lo cual se abrió una investigación policial. En ese sentido, antes de su estreno en Perú, se tuvo controversias con el formato, al igual que con el conductor, Beto Ortiz, quien se encontraba rodeado de polémicas. A pesar de todo, el programa, que se trataba de hacer participar al concursante respondiendo con la verdad en diversas preguntas personales, íntimas y hasta morbosas mediante la verificación de un polígrafo, se estrenó. Es así que antes de la salida al aire se le hicieron 50 preguntas a Ruth, con la verificación de un polígrafo, y solo 21 de ellas fueron usadas y respondidas en vivo. Además, Ruth podía invitar a 3 personas cercanas a ella, con la intención de aumentar la atención, ya que la mayor parte de las preguntas estarían relacionadas con los presentes. De esta manera, el 7 de julio de 2012 se estrenó el programa por primera vez en Perú, con la participación de Beto Ortiz en la conducción, Ruth como participante, sus 2 padres y su novio Brian, con quien ya llevaba un buen tiempo. Al inicio del programa, las preguntas eran muy sencillas y además de eso muy inocentes. Ruth contestó con la verdad, diciendo si alguna vez se había escapado sin decirle a sus padres y otro tipo de cosas que realmente no eran tan morbosas o no hacían que el público tuviera muchas expectativas. Ella las contestó todas con la verdad y al final de cuentas había acumulado 10,000 soles. El conductor del programa, Beto Ortiz, le dio la oportunidad de llevarse 15,000 soles más a cambio de contestar 3 preguntas. Estas 3 preguntas extras sí que serían bastante fuertes. La primera de todas dejó conmocionados a los padres de Ruth y también a su novio. Ella confesó que en realidad no trabajaba en un call center, sino que era bailarina en un club nocturno. ¿Trabajas en un nightclub?
Sí. La respuesta es verdad. Thalía, esta ha sido la pregunta más dura de todas, la has respondido con la verdad. Insisto, has tenido mucha valentía y evidentemente es una pregunta que ha tenido un impacto en tu familia, como lo sería en cualquier familia. En este contexto, el conductor le preguntó sobre la continuidad de Ruth en el programa a su padre Leoncio y también a Brian. Su padre aceptó, a diferencia de Brian, quien ya no quería escuchar más respuestas de la joven. La situación se puso aún peor con la pregunta número 18, en la cual Ruth afirmaba que había cobrado por tener relaciones sexuales en 2 ocasiones. La joven se justificó diciendo que atravesaba una necesidad económica muy crítica y que fue llevada por una compañera de trabajo del club nocturno. Ruth decía que estaba muy arrepentida y que la dejó tan mal hasta el extremo de quedarse en cama 3 días sin comer. Y la última pregunta fue la gota que colmó el vaso. A Ruth le preguntaron si estaba con Brian porque lo quería o estaba con él mientras esperaba a que llegara alguien mejor. Ella contestó que en efecto estaba con Brian simplemente porque estaba esperando que llegara alguien mejor, dejando en claro que él no era el hombre de sus sueños ni el hombre con el que quería pasar el resto de sus días. Esto hizo que Brian se enojara muchísimo, y poco a poco se fue gestando dentro de él una sed de venganza incontrolable, que terminaría con los hechos que narraremos a continuación. Al finalizar el programa, Ruth se llevó 15,000 soles de premio, lo que podrían ser aproximadamente $4,000. Podríamos pensar que tal vez no se lo pagaron, pero no, se volvió realidad. El programa le dio lo prometido. Ruth quiso seguir con su vida normal, trabajando, estudiando y viviendo con sus padres. No obstante, se desató una polémica en los medios de comunicación de Perú. Ruth fue juzgada por mucho tiempo, y por su parte Brian también sufrió de burlas. Sus conocidos le preguntaban sobre su situación, al saber de las infidelidades de su pareja. Asimismo, fue víctima de constantes burlas en la calle, donde le gritaban que era un cornudo. Y con el paso del tiempo, la situación entre Ruth y Brian no mejoraba, es más, empeoraba. Él le exigía a ella la cantidad de 2,000 soles, lo que podrían ser alrededor de $600. Esto por su participación en el programa, lo cual Ruth se negaba rotundamente. La familia de Brian lo presionaba mucho para que le pidiera este dinero, en especial su tío Reddy Leiva, pero Ruth no daba su brazo a torcer, por lo cual Brian cada vez más y más se fue poniendo violento. En una ocasión fue a la casa de los padres de Ruth para insultarlos. Además de eso, en otra ocasión también entró a la casa de la joven y le robó distintos objetos de valor. En respuesta, Ruth puso una denuncia, pero su familia la retiró porque tenía mucho miedo a las represalias. Tiempo después parecía que la situación había mejorado, y así llegamos al 11 de septiembre de 2012. Brian llamó a Ruth después de mucho tiempo y planearon encontrarse. Compartieron una botella de vino en su dormitorio y mantuvieron relaciones sexuales. Sin embargo, la armonía se vio rápidamente interrumpida por una acalorada discusión. En medio de la tensión tan creciente, Ruth le propinó una cachetada, desencadenando una reacción violenta por parte de Brian. En un arrebato de ira incontrolable, él la sujetó del cuello sin tener conciencia de la fuerza que estaba ejerciendo. Se percató de la situación cuando ya era muy tarde. Ruth ya no respiraba. Tras cometer el crimen, Brian ocultó el cuerpo en su propio baño y continuó su vida como si nada hubiera ocurrido, recurriendo al alcohol para apaciguar su conciencia perturbada. Al día siguiente, escondió su crimen con ayuda de su tío Reddy. Ellos tomaron el cuerpo de Ruth y lo transportaron en el mototaxi de Brian hasta un silo abandonado. Aquí fue enterrado y finalmente abandonado. La familia de Ruth estaba muy preocupada por ella, porque no regresó a casa, por lo cual tuvieron que reportar su desaparición ante la policía. Mientras se llevaba a cabo la búsqueda de la joven, la familia de Ruth declaró en los medios que sospechaban de Brian, ya que creían que se trataba de una venganza. El trabajo de la policía era entonces investigar a fondo a Brian. Mientras todo esto pasaba, el 14 de septiembre, la hermana de Ruth dijo a la policía que había estado recibiendo unas llamadas extrañas de unos números desconocidos. Cuando ella contestaba, no se escuchaba realmente a nadie, simplemente se escuchaba en el fondo como que una persona estaba sufriendo. Todo esto pensaban que tenía que ver con la desaparición de Ruth. Adicional a esto, 11 días después de que Ruth desapareciera, se presentó Brian en comisaría para hablar con la policía. Todo esto mientras su familia realizaba una vigilia donde pedían justicia y le pedían a Dios que Ruth apareciera.
Aproximadamente a las 6 de la tarde de ese mismo día, la policía llamó a Leoncio para darle una terrible noticia. Habían encontrado el cuerpo sin vida de su hija. Este había sido descubierto en un horrible escenario. Un profundo y sombrío agujero de 6 metros aproximadamente, ubicado en una casa situada en la comunidad campesina de Viña de Medialuna, en Jicamarca. Tras la noticia, Leoncio salió de su hogar con su hija Eva para ser escoltado hasta la zona. La prensa no tardó en inundar con sus cámaras y sus preguntas, y los dos se quedaron atónitos. No podían responder a ni una de estas. Luego llegaron a Jicamarca seguidos de las cámaras. Leoncio estaba muy afectado, no podía creer lo que estaba pasando, y comenzó a llorar desconsoladamente. Pero las cámaras no respetaron su dolor, y no dejaron de filmar en ningún momento. Está con Dios. Ese mismo día por la noche apareció Brian, escoltado por la policía. Ellos lograron presionarlo para que confesara y dijera la verdad, por lo que Brian admitió haberle quitado la vida a Ruth. Incluso dio las coordenadas exactas de donde se hallaba su cuerpo. Ante esto, Leoncio no pudo más con su dolor y lanzó una piedra hacia la cabeza de Brian. Tanto Brian como Reddy fueron puestos en prisión preventiva mientras se realizaba una investigación más detallada para poder sentenciarlos. Como evidencia principal se tomaron las llamadas del celular de Brian a su tío el mismo día de los hechos, y en la inspección del terreno la policía halló un colchón, en donde había fluido hemático perteneciente a Ruth. También localizaron la computadora que le habían robado a la joven. Tras estas pruebas, Brian fue trasladado al recinto penitenciario de San Juan de Lurigancho para comenzar su juicio. Finalmente, el 27 de febrero de 2013, Brian Romero y su cómplice Reddy Leiva fueron sentenciados a cadena perpetua por el delito contra el patrimonio y robo agravado con consecuente muerte en perjuicio de Ruth Thalía Saya Sánchez. Además, se dijo que debían pagar una compensación económica a los padres de la joven. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Antes de irse, recuerden si a alguien le puede interesar esta temática, le pueden compartir este video para que lleguemos a más personas. Mi nombre es Lesma y me pueden seguir en mis otras redes sociales, allí también subo mucho contenido. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.